Hola a todos, soy Catalina Rodríguez y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy hablaremos sobre la vacuna contra la influenza y también sobre la importancia que tiene el autocuidado. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día la doctora María Luz Endeiza. Ella es infectóloga y jefa del vacunatorio de la clínica. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Cata. Doctora, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Queremos comenzar preguntándole, ¿qué es la influenza? Bueno, influenza es una infección respiratoria producida por el virus de influenza, que no es uno solo. Existen varios virus de influenza, el A y el B son los más frecuentes en humanos y el A es más malo que el B. Perfecto, doctora. ¿Y por qué se transmite? ¿Por qué pasa? En el fondo la infección entra por la vía respiratoria, se replica, ¿no es cierto?, primero en nasofaringe y va a otras partes del cuerpo. Lo que más uno ve es resfrío, ¿no es cierto?, con tos, con secreción nasal, puede dar bronquitis, puede dar hasta neumonía y además mucha fiebre y dolores musculares. Perfecto, doctora. ¿Y hay algún grupo quizá de riesgo que sea como que tenga la posibilidad de tener este virus más que otro grupo? Sí, en el fondo esto le puede dar a toda la población, ¿Ya? pero claramente las personas con más riesgo de hacer una enfermedad grave o invasiva son los menores, sobre todo los lactantes menores de 2 años, los adultos mayores, toda persona con problemas en las defensas, que esté tomando corticoides crónicos o alguna medicación crónica, y problemas con otras comorbilidades como insuficiencia renal, diabetes, obesidad, insuficiencia respiratoria, problemas cardíacos. Perfecto. ¿El adulto mayor también? También. Todos los adultos mayores son los más propensos a ser influenza grave y a morirse de las complicaciones. Ah, claro. Sí. Las complicaciones para ellos son Mucho más graves porque graves. tienen más alta tasa de hospitalización y de muerte. Todos los años muere gente por influenza en Chile y en todo el mundo. Y los que más mueren son los adultos mayores. O sea, es muy importante la vacuna para ellos. Perfecto. Doctora, con respecto al contagio, ¿qué pasa si algún familiar o algún amigo se contagia? ¿Hay que aislarlo? ¿Hay que tener alguna medida de precaución para eso? Mira, influenza es una enfermedad bastante contagiosa, no tanto como el sarampión, pero sí, uno a un metro de distancia o menos se puede contagiar por las gotitas, ¿no es cierto?, al toser, al hablar fuerte. Entonces, en el fondo, uno tiene que tratar, sí, de mantener a esa persona, ojalá que duerma sola, en una habitación aislada, y que las personas que lo atiendan sean personas que ojalá estén vacunadas, ¿no es cierto?, o no sean del grupo de mayor riesgo de enfermar. Perfecto, doctora. Y con respecto a la vacuna de la influenza, ¿cierto? Es importante para todos, pero quizá los grupos de riesgo tienen que tener un mayor cuidado. Claro, el Ministerio de Salud justamente tiene enfocada su campaña con los niños entre 6 meses y menores de 6 años, los adultos de 65 y más, todas las personas que viven institucionalizadas como en hospitales psiquiátricos, hospitales o residencias de adulto mayor, y todos los enfermos crónicos que estén entre los 6 años y los 64 y 11 meses, que tengan, ¿no es cierto?, asma, diabetes, obesidad mórbida. Hay un listado largo de complicaciones donde el MinSal ofrece la vacunación gratuita para todos ellos. Y además es muy importante también el personal de salud que cuida a todas estas personas, y no solo de salud, una persona que asiste a un adulto mayor, porque no tiene que estar enfermo para poder acompañarlo y para no contagiarlo. Claro. ¿Y cuáles son los meses donde más se desata este virus? El virus empieza a circular muy despacito a partir de fines de marzo, principios de abril, y generalmente, porque esto no es así como reloj, ¿no es cierto?, depende cada año, pero el pic es en mayo. Entonces la idea es que uno esté con los anticuerpos listos, que se demoran entre 10 y 15 días desde que uno se vacuna hasta que uno está con la inmunidad lista para enfrentar el virus. Perfecto, doctora. Y con respecto a la vacuna, ¿cierto? Hoy día el MinSal va a lanzar su campaña contra la vacuna de... Sí, en el fondo ya se empezó a influenza. vacunar la semana pasada al personal de salud. ¿Ya? Y hoy empieza para toda la población objetivo. ¿Cuánto tiempo hay para vacunarse? ¿Son 2 meses? Son 2 meses, sí, hasta el 14 de mayo. Salvo que después el Ministerio de Salud vea que cierto porcentaje de la población no se alcanzó a vacunar, porque las metas son vacunar entre el 85 y 90% de la población. Se han comprado vacunas para vacunar al 90% de la población objetivo. ¿Y qué se necesita para ir a ponerse la vacuna? ¿Alguna orden médica? No se requiere orden médica. Ajá. En el fondo, si uno está entre las edades
correspondientes, directamente dice vengo a vacunarme, me toca por edad. Solamente se les pide a algunos pacientes que tengan que no hayan estado antes en grupo de riesgo alguna orden médica, pero en general es sin orden médica. Y después la gente que no está en el grupo objetivo, bueno, tiene que esperar a la vacunación particular, que probablemente ya esté circulando en Chile esa otra vacuna a partir de principios de abril. Justamente por eso le iba a preguntar, doctora, la vacuna ministerial versus la vacuna particular, ¿tienen alguna diferencia? Mira, hay varias marcas, ¿no es cierto?, dando vueltas, que son bastante parecidas entre sí. Lo importante es que contengan por lo menos los 3 virus que sugiere la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio sur. Hay vacunas que tienen 3 y hay vacunas que ingresan un cuarto, que es responsable de un porcentaje muy bajo de otros casos de influenza. Entonces, es un agregado, pero en el fondo no es lo más necesario. El Ministerio de Salud tiene una de las vacunas trivalentes con estos 3 virus que recomienda la OMS, y después de forma particular se va a vender esa misma o de otras marcas, o la tetravalente que tiene el cuarto virus también. Claro, ambas cumplen también... Cumple con los mismos requisitos para todo. Las particulares sí se pueden colocar de los 3 años para arriba, en cambio la ministerial se puede colocar desde los 6 meses. Es otro detalle importante. Sí, importante. Doctora, usted mencionaba hace unos minutos atrás el tema de los grupos de riesgo, ¿cierto? Y también mencionó a personas que podrían tener cardiopatías, quizá hipertensión, diabetes. Sí. ¿Por qué estas personas también entran en un grupo de riesgo? Bueno, porque en general uno ve que cuando la gente se enferma con influenza y tenía estas patologías de base, tiende a ser una enfermedad más grave. Si uno lo revisa al revés, tú vas, ¿cuántos pacientes hospitalizaron este año? ¿Cuántos hicieron neumonias y complicaciones a partir de influenza? ¿Qué tenían de base? La gran mayoría eran personas que estaban en estos grupos de riesgo. Puede ser que a uno sano también le pase, pero sería más como mala suerte, digamos. Pero los demás tienen mucha más probabilidad a hacer una influenza complicada. ¿Y la vacuna, doctora, tiene alguna contraindicación o alguna secuela que te podría producir? La única contraindicación absoluta que tiene es la alergia grave al huevo, pero grave, alergia grave al huevo. Perfecto. Todas las demás son contradicciones relativas, o sea, lo ideal es que uno no se vaya a vacunar un día que está con fiebre, porque obviamente su organismo está defendiéndose de otra cosa y uno le pone un antígeno nuevo. Pero yo quiero dejar bien en claro que la vacuna contra influenza no da influenza, es una vacuna fabricada con virus inactivados, virus muertos, no pueden nunca hacer la enfermedad. Cuando uno dice me vacuné y me enfermé de otro virus circulante, porque en el invierno circulan unos 15 virus distintos, adenovirus, sincicial, rinovirus, coronavirus, parainfluenza, hay montones de otros virus que dan cosas parecidas, no iguales. Influenza no es un resfrío, influenza uno lo tira a la cama con 40 de fiebre, dolores musculares, una enfermedad mucho más grave. Eso por un lado. Y por otro lado, uno vacuna un poco antes o al mismo tiempo en que circula el virus. Entonces la persona que en vez de venir a vacunarse hoy se vacuna el 10 de mayo, hay mucho virus circulante dando vueltas, entonces a lo mejor no alcanzó a hacer la propia inmunidad y se contagia porque 2 días después que se vacunó estuvo en contacto con una persona con influenza, entonces se contagió de esa persona y la vacuna todavía no hacía efecto. Por eso llamamos a vacunarse, ojalá, en cuanto estemos empezando con la campaña. Perfecto, doctora. O sea, no hay efectos secundarios, por lo general. En el fondo es el dolor en el sitio de inyección, dolor, enrojecimiento local, podría dar un poquito de fiebre o malestar general ese día, pero no provoca la enfermedad. Eso es muy importante que lo aclare, doctora, porque justamente nos llegó una pregunta de Susana que nos comenta que su hija se vacunó y le dio paperas. Entonces nos pregunta qué se podría deber esta situación. Ahora, yo creo que ella no se vacunó con vacuna influenza porque la vacuna influenza empieza hoy, sino que la vacuna que ella recibió es la vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Tal cual. Esa es otra vacuna que ha habido una campaña ministerial para jóvenes entre 20 y 25 años este verano. Y esa es una vacuna de virus vivo atenuado. Esa vacuna sí puede provocar la enfermedad, en este caso paperas, en una forma atenuada, siempre más suave que lo que podría haber sido si su hija se hubiera contagiado paperas directamente. Entonces, en ese sentido, siempre es preferible la vacuna y no le va a traer más complicaciones que la infección natural. Pero son vacunas distintas. Sarampión, rubiola y paperas es virus vivo, varicela es virus vivo, fiebre amarilla son virus vivos. Son vacunas que pueden dar la enfermedad en una forma más atenuada. Depende un poco del estado de salud del que lo recibe. Claro. Y por eso esas vacunas están contraindicadas en adulto mayor y en inmunosuprimido. En cambio, la vacuna influenza al revés, es la que necesitan más estos pacientes de riesgo, porque es una vacuna segura,
que no les va a dar la enfermedad y que sí los va a proteger de que hagan una forma más leve, porque puede ser que les dé. La vacuna de influenza no está hecha para que a uno no le dé, no se logra eso, pero sí le va a dar más suave que si no estuvieran vacunados y estuvieran en contacto con el virus. Perfecto, doctora. Mire, justamente ahora nos llega una pregunta de Caro. Nos dice, ¿un adulto mayor con tratamiento contra el cáncer tiene alguna contraindicación para vacunarse? Solamente que esté con un tratamiento contra el cáncer tan agresivo que el mismo oncólogo le diga que espere un poco recuperación de la neutropenia, por ejemplo. Pero eso generalmente se ve porque son periodos de unos 15 días y uno dice, bueno, esperemos entre esta quimio y esta quimio para vacunar. Pero es una contraindicación relativa y es como de ponerse de acuerdo. En esos casos sí se pide que ojalá venga calor de médica donde sugieren qué minuto es mejor vacunar. Claro. Pero siempre es mejor que esa persona se vacune a que no se vacune. Y con respecto también a las mujeres embarazadas, sí, ¿también pueden vacunarse? A partir de la semana 13 de gestación, la vacuna es segura y justamente las protege. Una embarazada no vacunada que se contagie influenza tiene altas chances de ser una influenza grave. Pero menores con el embarazo de menos de 13 semanas, la vacuna no está aprobada. Así que tienen que esperar hasta esa fecha. Perfecto, doctora. Ahora nos escribe Daniela y nos pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Generalmente lo que se puede asegurar es que son 6 meses. Hay un lapso entre 6 meses y un año. La vacuna no dura hasta el otro año también porque los virus mutan. Entonces, esta vacuna está preparada para que uno haga anticuerpos frente a determinado virus que imaginemos que tiene un sombrero negro, unos anteojos blancos y una nariz de payaso. Y al año siguiente viene un virus que tiene el sombrero verde y que está con el pelo crespo. Entonces, los anticuerpos que uno hizo no lo reconocen. Entonces, por más que uno siga teniendo sus anticuerpos, el virus se disfrazó y necesitamos una vacuna nueva. Entonces, eso va cambiando según la temporada y la vacuna se hace con los virus que estuvieron en el de otro hemisferio, en el norte o en el sur, se hace una vacuna nueva cada año, por lo mismo. Mira, doctora. ¿Y la vacuna contra la influenza también protege contra otras enfermedades respiratorias o no? Solamente contra los virus que están en esa vacuna, ni siquiera contra otros virus de influenza. Entonces, la vacuna se hace, esto es un poquito, uno lo hace considerando lo que pasó en el hemisferio norte, pero existe la posibilidad de que haya otro virus nuevo que mute ahora y que no esté incluido en la vacuna. Y si ese virus circula, lamentablemente no tenemos mucho como... Hay algo de reacción cruzada entre ellos, pero no hay una protección 100% contra ese virus que podría aparecer. Y seguro no protege contra ningún otro virus, ni adenovirus, ni rinovirus, ni ningún otro. Importante aclarar eso, doctora. Y, por ejemplo, una persona que tiene fiebre, ¿se podría vacunar o usted recomienda? Lo ideal es que en el minuto que está con fiebre no, porque uno está haciendo una respuesta inflamatoria que puede interferir con la reacción de la vacuna y además es como golpear a una persona en el suelo, ¿no es cierto? Uno espera que se recupere un poco. Pero pasa el episodio, puede estar tomando antibióticos por otra enfermedad y no hay problema, se puede vacunar igual. Y con respecto si hay alguna patología en niños o adultos que impida el no vacunarse, ¿existe algo? No, solamente lo que dijimos de la alergia, podría ser alergia a algún otro componente de la vacuna, algún preservante, pero es algo conocido que ya hizo alguna alergia en otro año. Incluso las personas que han hecho una enfermedad neurológica que se llama Guillain-Barré por vacuna, generalmente es más leve que el Guillain-Barré que puede provocar el mismo virus. Así que tampoco eso es una contraindicación absoluta. Si uno hizo alguna vez Guillain-Barré por la vacuna, se recuperó, podría volver a colocarse vacuna porque es más peligroso que esté expuesto al virus. Perfecto. Doctora, Caro nos vuelve a preguntar si la vacuna tiene una mayor efectividad si todo el grupo familiar se vacuna. Por supuesto, porque además la vacuna genera anticuerpos, pero cada huésped es distinto. Entonces el adulto mayor no va a hacer la misma cantidad de anticuerpos que puedes hacer tú, sana y más joven. Entonces, si uno quiere cuidar al adulto mayor de su casa, lo ideal es que todos se vacunen para que nadie de su entorno lo contagie. Además de que esté sano para cuidarlo si le llega a pasar algo, pero además para que no tenga, uno hace un cerco epidemiológico alrededor de las guaguas, alrededor de la guagua menor de 6 meses que no se puede vacunar, estando todos vacunados. Cuanto más personas haya vacunadas, menos virus circula. Súper. Doctora, y por ejemplo, si yo no estoy dentro del grupo de riesgo, ¿es importante que igual me vacune? Sí, por supuesto, por lo que te decía, porque tú vas a estar en contacto con personas que tienen más riesgo que tú y que a lo mejor no logran hacer una buena respuesta inmune. Entonces, y además no vas a faltar a trabajar, vas a poder cuidar a niños enfermos, o sea, en el fondo tiene muchas externalidades positivas que todos nos vacunemos. Perfecto, doctora, y para ir cerrando la entrevista, ya lo hemos comentado durante la conversación, pero ¿quiénes sí o sí deben vacunarse? Sí o sí deben vacunarse los que el MinSal llama como población objetivo para esta campaña, que son
los niños mayores de 6 meses y hasta justo antes de cumplir los 6 años, los adultos de 65 años y más, y todos los que están comprendidos en edades intermedias que tengan alguna patología asociada en la categoría de crónico, como hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo un listado que en el fondo está publicado en la página del MinSal y también lo pueden ver en la página web de la clínica. Perfecto. ¿Y alguna recomendación especial sobre la vacuna? En realidad, que no le tengan miedo, es una vacuna que no duele. Hay vacunas que son oleosas y que duelen mucho más cuando uno las aplica. Esta, la verdad que no, molesta poco. Uno ese día mueve el brazo y es como si hubiera hecho gimnasia y le duele un poco, pero no más que eso. ¿Ya? Es una vacuna segura. El llamado entonces es a vacunarse. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y su buena disposición con nosotros, gracias. Y también por responder todas las preguntas que surgieron en la entrevista. Muchas gracias a ti. Muchas gracias también a todos ustedes. Nos pueden seguir enviando todas las preguntas que quieran, así que estaremos muy atentos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana en una edición de Facebook Live.